El señor Armstrong enumeró 18 verdades restauradas en un sermón titulado Misión de la Era de la Iglesia de Filadelfia, dado el 17 de diciembre de 1983. El señor Armstrong agregó la verdad restaurada número 19 en un estudio bíblico titulado La Ley Espiritual versus los Rituales, publicado el 21 de enero de 1984. El señor Armstrong añadió la 20ª verdad restaurada en un sermón titulado Unidad, dado el 4 de febrero de 1984. Aquí, las verdades restauradas. 1. Verdadero Evangelio. El mundo había perdido el Evangelio. No sabían lo que era el Evangelio. Yo vine entre la verdadera iglesia de Dios de la era de Sardis. No sabían lo que era el Evangelio. Pensaban que era lo que llamaban el mensaje del tercer ángel. No sabían qué era realmente el Evangelio. Lo llamaron el mensaje del tercer ángel. Dios me lo reveló a mí y, a través de mí, a la iglesia. Que el Evangelio es el reino de Dios, ese es el Evangelio que predicó Jesús. Ese es el Evangelio que Pablo predicó a los gentiles. Ese es el Evangelio que predicaron Pedro y Juan. Encontrarán que cuando Jesús envió a los 70, dijo que predicaran el reino de Dios. Ese es el único Evangelio, es el Evangelio de Jesucristo. El mundo predica y tiene un Evangelio acerca de Cristo. Ahora, lo primero que debe ser restaurado en la iglesia es el verdadero Evangelio. 2. Propósito de Dios. Lo segundo que debe ser restaurado es el propósito de Dios, y el Evangelio tiene que ver con eso. Que Dios se está reproduciendo en nosotros, y que el hombre puede convertirse en Dios. Ninguna otra iglesia en la tierra cree eso, hermanos. Y ahora déjenme decirles, ahora les voy a revelar cosas que han sido restauradas en esta iglesia. Y permítanme decirles que todas estas son cosas que algunos de los que han sido ministros en esta iglesia y en altos cargos han salido y ahora están diciendo y diciendo públicamente que nos estamos apartando de la fe y que vamos cada vez más lejos en el error, porque no recibirán las verdades que Dios ha estado restaurando en la iglesia. El propósito de Dios es que Él se está reproduciendo y que en última instancia nos convertiremos en Dios. 3. El plan de Dios a través de los días santos. Ahora, otra cosa que ha sido restaurado es, a través de los días santos, el plan de Dios. Su plan maestro para lograr ese propósito y los días santos anuales. Y ninguna otra iglesia ha tenido esos días santos y los entiende. 4. Gobierno. El gobierno de Dios ha sido restaurado a la iglesia y el gobierno de Dios ha sido colocado en la iglesia. Usted lee eso en Efesios 4 y 1 de Corintios 2. Cristo es la cabeza de la iglesia y bajo Cristo en la administración de la iglesia gobiernan el apóstol o apóstoles, luego evangelistas, luego pastores, luego todos son llamados ancianos, todos los ministros hasta el final, hasta el más bajo. Entonces hay maestros y ancianos, tanto ancianos que hablan como ancianos que predican, y diáconos y diaconisas. La iglesia es restaurada en esa forma de gobierno. La iglesia de Sardis ni siquiera tenía la forma correcta de gobierno. 5. ¿Quién y qué es Dios? ¿Quién y qué es Dios? Ninguna religión en la tierra sabe quién y qué es Dios. Ninguna religión en la tierra. Dios no es una trinidad. Dios no es una sola persona. Dios es una familia de personas y la familia comenzó con Dios y el Verbo. Usted lee sobre eso en Juan 1 del 1 al 5. Lo lee en Génesis 1, comenzando con el versículo 1. Primero debe aprender acerca de Dios y comienza primero tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, porque muchos expertos sienten que, los llamados expertos, déjenme agregar, que el libro de Juan debe colocarse primero en el Nuevo Testamento, aunque no fue escrito primero, que Dios es una familia y comenzó con los dos, y podemos nacer en esa familia. 6. ¿Qué y por qué es el hombre? Ahora, lo siguiente que se restablece a la iglesia es qué y por qué es el hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Por qué debemos estar en la tierra? La iglesia de Sardis no lo sabía.
No lo sabían en la Edad Media. El hombre era hecho del polvo de la tierra. El hombre fue hecho con un solo espíritu y necesita otro espíritu. El espíritu de Dios que lo une a Dios y es la impregnación de Dios, la vida de Dios en él y nacerá de Dios. 7. Espíritu en el hombre. A continuación, el espíritu humano en el hombre. Ninguna otra iglesia sabe acerca de eso. Eso ha sido revelado a la iglesia. Ese es el conocimiento que ha sido restaurado a la iglesia de Dios. Y esta iglesia tiene ese conocimiento. 8. Primicias. El siguiente conocimiento que ha sido restituido a esta iglesia, que el resto no sabe y ninguna otra iglesia lo sabe, que esta iglesia es las primicias, que Dios no está tratando de salvar al mundo entero ahora. Él nos está llamando ahora y nos usará como maestros para ayudar a salvar a los demás, a su vez, y ellos, a su vez, desde el milenio, ayudarán a salvar a todos los demás en el gran juicio del trono blanco. Ir tras la salvación de todos los que alguna vez vivieron. Pero ninguna iglesia entiende eso, que somos primicias, somos el embrión del reino de Dios. El hecho de que tenemos que ser llamados por Dios y que la salvación no está abierta a cualquiera, quien quiera que quiera venir, se encuentra en el último capítulo de la Biblia y no pertenece a este tiempo en absoluto. Y ninguna otra iglesia parece saber eso. Ese conocimiento ha sido restaurado a este tiempo en la iglesia. 9. Conocimiento de qué es el milenio. El conocimiento del milenio y lo que es. Ahora, el pueblo de Sardis sabía que Cristo gobernaría por 1000 años. Sabía que sería un milenio. No tenía ninguna idea en el mundo sobre lo que sucedería en el milenio. No tenían idea en el mundo acerca de lo que sucedería en el milenio. ¿Cuál es el propósito del milenio? Sabemos que cuando nos reunimos en la fiesta de los tabernáculos, eso es lo que estamos celebrando. Y sabemos lo que va a pasar en el milenio y la salvación estará abierta. Entonces, a todos los que estén vivos. Pero no está abierto a todos ahora. Ninguna otra iglesia lo sabe. Estas son cosas que ustedes, hermanos, tienen el privilegio de saber. Ustedes, Dios los está bendiciendo con este conocimiento. Les ha restaurado ese conocimiento. 10. La verdad sobre el Espíritu Santo. Ahora bien, la verdad acerca del Espíritu Santo. Añadido de El misterio de los siglos, páginas 56-57. El Espíritu Santo vino del cielo audiblemente sonando como un viento recio, y el Espíritu Santo llenó toda la casa donde estaban sentados. Luego el Espíritu Santo apareció, fue visible, manifiesto, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y el Espíritu Santo en forma de lenguas divididas se sentó sobre cada uno de ellos. Hechos 2:2-3. En el versículo 18, Pedro cita al profeta Joel: derramaré de mi espíritu. El Espíritu Santo, como el agua o un fluido, puede ser derramado. Puedes derramar a una persona de unos a otros como de Dios a los allí reunidos. Juan 7:37-39. En el último día, aquel gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y gritó, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva. Pero esto habló del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, porque el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque Jesús aún no había sido glorificado. Nuevamente en Hechos 10:45. También sobre los gentiles fue derramado el don del Espíritu Santo. 11. Engendrado ahora. Y el hecho de que somos engendrados ahora, vosotros aún no habéis nacido, solo engendrados. Añadido del misterio de los siglos, página 260-261. Ahora, a medida que el espermatozoide físico masculino encuentra su camino hacia el núcleo del óvulo y se une con él, así el Espíritu de Dios entra y se combina con el espíritu humano y la mente. Hay, como se explicó antes, un espíritu en el hombre. Este espíritu humano se ha combinado con el cerebro para formar la mente humana.
El Espíritu de Dios se une y testifica con nuestro espíritu de que ahora somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Y el Espíritu Santo de Dios, ahora combinado con nuestro espíritu humano en nuestra mente, imparte a nuestra mente poder para comprender el conocimiento espiritual. 1 Corintios 2:11, que la mente carnal no puede captar. Ahora tenemos la presencia de la vida eterna, Dios, la vida a través del Espíritu de Dios. De la misma manera, el embrión humano era una vida humana real, aún no desarrollada. Pero todavía no somos seres espirituales inmortales. Aún no nacimos de Dios, así como el óvulo humano aún no nació de sus padres humanos. Aún no somos poseedores, sino herederos físicos. Romanos 8:17. Pero si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, Dios, en la resurrección, vivificará a la inmortalidad nuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que mora en nosotros. Romanos 8:11 y 1 Corintios 15 del 49 al 53. 12. Nacer de nuevo en la resurrección. Que naceremos en el tiempo de la segunda venida de Cristo, cuando esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando ya no seamos humanos, seremos divinos. El conocimiento de que el que nace de la carne es carne mortal, eso somos. Es decir, cuando nazcas en el Espíritu, serás Espíritu. 13. Identidad de Israel. Otra cosa que se nos ha devuelto son nuestras propias raíces, nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Nosotros, dentro de los Estados Unidos, somos la tribu de Manasés, de las 10 tribus perdidas de Israel, y ninguna otra iglesia en la tierra lo sabe. Ese conocimiento ha sido restaurado en esta iglesia y Dios me lo restauró a mí hace 53 años. 14. La identidad abre la comprensión de la profecía bíblica. Nuestra identidad, y eso abre todas las puertas de un tercio de toda la Biblia, la profecía, que no se puede entender sin ese conocimiento. Eso abrió un tercio completo de la Biblia, que es profecía. Eso es un tercio de la Biblia. Y así un tercio de la Biblia y la comprensión de la profecía ha sido abierta a esta iglesia. Eso ha sido restaurado a esta iglesia. ¿Ha enviado Dios a alguien para restaurar el conocimiento a los hermanos de esta iglesia? No estoy haciendo alarde, solo les cuento lo que realmente pasó. Y sabes qué ha sucedido. El hecho de que los festivales anuales representan el plan de Dios. 15. Segundo y tercer diezmo. El segundo y tercer diezmo. ¿Qué otra iglesia sabe de eso? Y eso fue restaurado por esta iglesia, ese conocimiento restaurado por esta iglesia. 16. Identidad de Babilonia y sus hijas. Entonces el gran engaño, la falsificación, de Apocalipsis 17:5. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y abominaciones de la tierra, sus iglesias hijas y quiénes son. 17. Satanás es el culpable. Y el hecho de que Satanás, el diablo, ha engañado al mundo entero. Hermanos, Satanás es el culpable. Esas personas en la Iglesia Católica y en las iglesias protestantes han sido engañadas. Y creo que realmente creen. Dios simplemente no las ha abierto más verdad. No nos sentamos a juzgarlos, no los estamos juzgando todavía. Lo vamos a hacer y cuando los juzguemos entonces, toda la verdad de Dios se abrirá y Dios quitará la ceguera de sus ojos para que puedan entender si están dispuestos. Hoy no podrían entenderlo incluso si estuvieran dispuestos. No creo que tampoco estén dispuestos en lo que respecta a eso. 18. Debemos estar separados. Y como en Apocalipsis 18:4, que Dios nos llamó de en medio de ellos para estar separados. 19. Poner correctamente el énfasis en Dios Padre. Esta oposición puso énfasis en Jesús como el Mesías y tenía una tendencia a restarle énfasis a Dios, el Padre. Ahora tengan en cuenta eso, porque no mencioné ese sábado. Esa es otra verdad. No sé si he mencionado eso antes. Tal vez algunos de ustedes nunca pensaron en eso. Digamos que estamos revelando esa verdad en ese momento, ahora mismo.
Y entonces se quitó el énfasis de Dios Padre y comenzaron a mirar a Jesús. 20. El nombre bíblico correcto de la iglesia, Iglesia de Dios. Hoy no está en ningún lugar, ciudad o distrito, es mundial. Por eso la llamamos Iglesia de Dios Universal, que es verdaderamente, según la Biblia, el nombre bíblico correcto de la iglesia. Dios ha restaurado a todos ellos en la iglesia a través de su apóstol. Ahora los 20 están aquí, y si hay que restaurar más, las aceptaremos tan rápido como Dios las revele.